Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Bauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 21 de mayo de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Gracias por estar aquí presentes para que al dejarnos iluminar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia para conocer y buscar el temor de Dios, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, perseveremos en ella con nuestras buenas obras y demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15, del versículo 1 al 8. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mi amor como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque apartados de mí no podéis hacer nada. Si alguien no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hermoso el Evangelio del día de hoy. Dice, la gloria de mi Padre es que seas mis discípulos y que deis mucho fruto. Así termina el Evangelio del día de hoy. El Señor quiere que seamos sus discípulos. En el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que todo bautizado se une más íntimamente a la Iglesia a través del sacramento de la confirmación, para así obtener y así obtiene una gracia, un regalo especial del Espíritu Santo, y se convierte en auténtico testigo de Cristo para, para ser un testimonio viviente, para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Bendito sea Dios. Termina diciendo el Señor Jesús el día de hoy, en el Evangelio de hoy: la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces cada día tenemos que buscar cómo puedo ser un mejor discípulo de Jesucristo, cómo puedo dar un fruto que dure a ejemplo de Cristo. Y para eso el Señor nos dice desde el versículo 1 en adelante que tenemos que permanecer unidos a Jesús, tenemos que permanecer junto a Él en una unión común con Él a través del sacramento de la Eucaristía. Por eso dice el Lumen Gentium, que el
sacramento de la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana en el Lumen Gentium número 11. Muy importante, en el versículo 5, Juan 15:5 dice el Señor, apartados de mí no pueden hacer nada. Con Cristo todo, sin Cristo nada. En el versículo 3 dice, ustedes están limpios por las palabras que os he hablado. O sea que cuando escuchamos la palabra de Dios y nos alimentamos de ella, ella va siendo sembrada en nuestros corazones y nosotros guiados por ella nos vamos purificando, nos vamos limpiando poco a poco. Esa leche espiritual que ustedes y yo necesitamos. Nos dirá San Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Nos dirá San Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que es ese alimento espiritual el que ustedes y yo necesitamos siempre, en todo momento. El alimento, necesitamos el pan vivo que baja del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, para estar unidos a Él y Él a nosotros, como dice allá en San Juan capítulo 6, versículos del 55 al 56, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y cuando ustedes y yo nos alejamos del Señor, dice el Señor, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. El que se aleja del Señor se seca en la fe. Imagínense un árbol frondoso con muchas ramas, una de ellas se corta y se cae al piso y poco a poco se seca. Así es como se va secando una persona que se aleja de Dios. Dice, luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Dice el Señor que tenemos que permanecer en gracia de Dios y que su palabra tiene que permanecer en nosotros. Entonces vamos a pedir y el Señor nos va a dar. Primero tenemos que siempre pedir el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice el Señor, ustedes que siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará a ustedes el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? A quienes se lo pidan. Dice, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. El Padre es gloriado cuando ustedes y yo damos un buen fruto y a ejemplo de Jesucristo y somos sus discípulos. Bendito sea Dios. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor siempre nos va a dar según su santa voluntad. Especialmente tenemos que pedir por nuestra salvación. Tenemos que pedir por nosotros y por los demás. Como decía en Efesios 5:18, orad siempre e interceder por los demás. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice, esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. El Señor siempre nos da todo según su santa voluntad, no lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiere. En Efesios 3:20 dice que el Señor tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Bendito sea el Señor. Démosle gracias al Señor por este regalo tan maravilloso de su palabra que nos llega a nuestros corazones para que sea así sembrada la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo, con perseverancia, guiados por la palabra de Dios, vayamos creciendo en la fe, en la santidad y en la unión común con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Bauta, les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta y denle compartir. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.